Bienvenidos todes al programa de educación y cultura Diálogos Compañeros de la Radio Germán Abdala. Producción y conducción, militantes de Patria Compañera. Nuestras vías de comunicación: Facebook, Patria Compañera; Instagram, Patria Compa; Twitter, Patria Compañera. Hola, muy buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Armando. Hola, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, otro nuevo programa. Otro programa saliendo de la Radio Germán Abdala y de la radio de la CTA también esta semana. Así que, bueno, estamos agradecidos por poder estar en las dos señales, tanto de nuestra primer casa como fue la RGA. Bueno, ahora también con los compañeros con la radio de los compañeros de la CTA. Le agradecemos mucho al compañero Walter Brites, que siempre está atrás de todos estos logros y también de esta unidad, ¿no? En los espacios. Así que, bueno, muy contentos por esta nueva apertura de nuestros diálogos, compañeros. Así es, Alicia, un fenómeno, Walter, nuestro coordinador, director todoterreno. Todoterreno, tal cual, tal cual. Ni hablar. Bueno, Alicia, si te parece, vamos arrancando con la editorial. No sé si querés Así anunciar es. Nuestras vías de comunicación. Nuestras vías de comunicación, como siempre, Facebook y Twitter, Patria Compañera; en Instagram, Patria Compa. Y bueno, vamos a empezar conversando un poco sobre la tarea que está desarrollando el Frente de Todos, que tiene que ver con juntar firmas para aprobar la ley por el Fondo Nacional de Cancelación de la Deuda. Hace unas semanas atrás cuando al primero o segundo día que se inició la recolección de firmas, ya había más de 15.000 firmas juntadas. Evidentemente, esto es una iniciativa que muchas personas esperaban que pasara respecto de la deuda. Y bueno, muchos estamos de acuerdo en esta idea de que quienes fugaron el dinero sean los que aporten con el 20% de sus fondos no declarados en dólares para el pago de la deuda. Totalmente, sí. Y bueno, además está decir que eso implica de parte de la oposición, no sé si una negativa muy cerrada, pero sí una resistencia a tratar estas cuestiones. Porque bueno, la oposición es la que representa literalmente y prácticamente a todo ese sector que se benefició con el crédito del Fondo Monetario Internacional comprando dólares y fugándolos. De hecho, el senador nacional, Oscar Parrilli, también agregó que en una entrevista la vocera del presidente estaba de acuerdo con este proyecto que presentó el bloque del Frente de Todos y que, dijo Parrilli, estamos abiertos a las modificaciones del mismo. También le dijimos a la oposición que si tenían alguna recomendación, la hagan. Pero bueno, hasta ahora solo respondieron con chicanas. Es un tema crucial y un tema central en lo que hace, digamos, al futuro de la economía y de la redistribución de la riqueza en el país. Exactamente. Y además, este proyecto de ley, para que pueda realmente hacerse efectiva esos aportes del 20% de los fondos no declarados, implica también levantar el secreto bancario y hacer modificaciones en la ley de entidades financieras, que es una ley de la dictadura, algo que debiéramos revisar no solo en los aspectos económicos, sino también en cualquier aspecto, ¿no? En los aspectos sociales, en los aspectos políticos en general, que no puede ser que desde el 83, que tuvimos el retorno a la democracia hasta acá, todavía tenemos vigentes leyes de la dictadura. Y justamente la ley de entidades financieras, que uno a veces piensa hasta dónde la dictadura no tuvo que ver con eso, con generar este entramado financiero que permite la fuga de capitales y gran parte del endeudamiento y de la especulación financiera acá en Argentina, no es una ley que debió haber sido modificada ya hace muchos años atrás, ¿no? Pero bueno, esta discusión de este fondo de cancelación también nos pone en esta discusión, ¿no? De estas leyes
y de una política financiera que empezó con la dictadura. Totalmente, Alicia. Bueno, y además, digamos, para ir un poco cerrando este tema, recordemos que Martínez de Oz, que fue el ministro de la dictadura cívico-militar eclesiástica que puso en marcha este esquema y este recurso legislativo de beneficiar a la actividad financiera y a los bancos, dijo cuando dejó de ser ministro de Economía que la estructura que él había establecido para este sistema económico no iba a poder ser desmontada por décadas. Exacto. Estaba bien convencido, no tanto convencido, sino seguro de lo que iba a costar en una sociedad y en un país como el nuestro desmontar este esquema de saqueo y de fuga de divisas. Pero bueno, estamos en esa instancia, en este tiempo. Bueno, todavía siguen las iniciativas de juntar firmas en apoyo a este proyecto de ley. Y el sábado 23, el sábado pasado, tuvimos la marcha de los sectores del campo o de los autodenominados sectores del campo, porque el campo es un sector absolutamente heterogéneo, que con estas alocuciones grandilocuentes que ellos tienen, ¿no? Tipo, somos los que le damos de comer al país, devuélvanos la patria, salieron otra vez a la calle con sus tractores, bueno, nada más parecido a un tanque, ¿no? Que un tractor. Recién se me vino porque casi digo tanque en vez de tractor, pero estaba bien el fallido. Salieron con sus Hilux y con sus tanques a la calle, bueno, ¿no? Pidiendo la devolución de una patria de la que ellos se creen dueños legítimos. Exacto. Una de las tantas expresiones fue que la Argentina nos pertenece, nos decían. Y otros más sinceros, digamos, dicen queremos volver a la etapa preperonista. Lo cual eso significa lisa y llanamente, digamos, volver al feudalismo esclavista, prácticamente, donde no había ningún tipo de derecho para los trabajadores, ni mucho menos para las mujeres, ni ningún tipo de previsión social para la vejez y demás. Una cosa terrible, han pasado tantos años y aún, digamos, porque en otros lugares la derecha tiene, y los conservadores han tenido y tienen todavía una conducta y una estructura política mucho más ayornada a estos tiempos. Acá no, los muchachos quieren volver 100 años para atrás. Y te cuento, Alicia, un dato pintoresco es que estos muchachos aparecieron con tractores viejos, ¿sí? Pero no, los tractores nuevos los dejaron trabajando en el campo, que son además los que peor imagen le generan, porque valen mucha plata. Exacto. Cargaron los tractores viejos en acoplados y los llevaron hasta cerca de la capital federal, y de ahí los bajaron y empezaron su marcha pintoresca y perversa, podemos decir. Y también otro dato interesante, Alicia, es que desde el año 2020 hasta la fecha es cuando se registran las mayores ventas históricas de tractores y maquinarias agrícolas. Así es. Que por supuesto valen muchísimo, miles de dólares. Y otro detalle, en general las compras de estas maquinarias están financiadas por la banca estatal, o sea, por nosotros. Claro. ¿Sí? Fundamentalmente Banco Provincia y Banco Nación. Banco Nación, tal cual. Sí, y además, bueno, este discurso en el cual ellos dicen que son los que les dan de comer al país, que con su trabajo y con su producción son los que le dan de comer al país. Sin embargo, tenemos en un país donde hay millones de personas que no se pueden alimentar, digamos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde esa frase, nosotros somos los que le damos del comer al país, tiene algún viso de realidad? En todo caso, ellos son los que producen, los que negocian con los pools de siembra, los que exportan gran parte de lo que le corresponde, gran parte del alimento que le corresponde al país, digamos, ¿no? Mucha de esa exportación, ni siquiera, también, enganchando con el tema anterior, ni siquiera pasa por un blanqueo, digamos, el contrabando y toda la discusión que hubo justamente sobre la hidrovía en el Paraná, tiene que ver muchas veces con el contrabando de estos sectores, con el contrabando de grano, con el contrabando de divisas que estos sectores hacen a partir de la producción, pero después se enojan con el Estado que les cobra impuestos, ¿no? Esa es como la gran contradicción. Sus caballitos de batalla, pero además
Yo tengo información ya desde hace mucho tiempo que las propias cámaras cerealeras que agrupan a los exportadores y a los acopiadores reconocen que hay no menos de un 30% de evasión en el comercio de granos, tanto Claro. interno como externo, ¿sí? Y si vos te pasás cerca de los puertos, por ejemplo, los puertos de Rosario, los puertos de Necochea y Quequén, la cantidad de camiones que están yendo hacia ahí para exportar directamente el grano. O sea, quieren seguir con la patria agrícola ganadera que solamente exporta materias primas, sin invertir ni arriesgar un solo peso para tratar de industrializar y generar mayor divisas para el país y mayores lugares de trabajo para la población. Y retomando ahí un comentario que veíamos recién en el graph, que decía Karina sobre los pueblos originarios, estos tipos son dueños de tierras saqueadas, ¿no? Y en todo caso no es que les moleste el Estado, porque cuando Macri repuso las retenciones no tuvieron la misma reacción. Los que le molesta es el Estado peronista, ¿no? Y realmente poner en evidencia justamente este carácter en el cual aquellos que se dicen dueños de una tierra que nunca fue suya, lo menos que pueden hacer es devolverla a través de los aportes, a través de los impuestos, de las retenciones, como herramientas de igualdad y de redistribución más equitativa del ingreso. Sí, y además ese tema de que los impuestos, que cada día pagamos más impuestos y que ya no se soporta más. Ese caballito de batalla de siempre, pero no es así. Argentina está entre el 30, el 30º y el 35º país en carga impositiva respecto de la producción y de la industria, ¿sí? Hay otros países, por supuesto, de los más desarrollados, que tienen una carga impositiva mucho mayor. Pero por supuesto, en los medios de comunicación nuestros, eso nadie te lo cuenta. Exactamente. Y esta marcha no solamente nos dejó la bronca de un sector que reclama sin tener ningún derecho, digamos, no porque no tengan derecho, sin tener ningún motivo sería para reclamar, sino también la cara de la violencia, ¿no? Esta gente que de repente volvieron otra vez con las bolsas negras colgadas en las rejas, con las caras, con los rostros de funcionarios del gobierno. Digamos, también es esa cara, ¿no? Esa cara violenta, ese juego en el cual se creen dueños de la vida de los demás. Desgraciadamente tuvimos que volver a protagonizar estos hechos y alguno más, ¿no? Creo que Milei también teníamos algunas declaraciones. Sí, así es, totalmente, sí. Sí, además, yo creo que el propósito de eso es ni más ni menos que infundir miedo. Infundir miedo, sobre todo en aquel sector de la población menos informado y más propenso a dejarse llevar por las emociones, y así, digamos, despolitizar a un sector importante de la población que después son rehenes de sus discursos y del discurso, sobre todo, que baja del poder de los medios hegemónicos. Así Y entonces, es. bueno, nos encontramos con esta cuestión. Y no sé cómo estamos de tiempo, Alicia, pero podemos pasar, si te parece, a un pinchazo sobre la cuestión del Consejo de la Magistratura. Así es. Bueno, ese es otro de los temas candentes que hemos tenido en estos días. El Consejo de la Magistratura, recordemos, declaró nula una ley del 2015, ¿no? Una ley que tenía ya 6 años establecida, se tomó su tiempo para derogar esta ley. Y a partir de esto habilitó a que el presidente de la Corte Suprema de Justicia fuera también presidente del Consejo de la Magistratura, con las funciones propias del Consejo de la Magistratura, que tiene que ver con la promoción de jueces, con la remoción de jueces. Y bueno, muchos en el espectro político han planteado esto como un golpe institucional y como realmente un momento de ceder en la calidad democrática de nuestro país. Sí, y además, fíjate que es siempre la disputa de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ¿no? El Poder Judicial siempre, en su gran mayoría, salvo que excepciones que las hay, por cierto, siempre ha respondido al poder económico y a los dueños, a los que se dicen dueños de la Argentina.
pero además nadie los vota, o como en el caso de Macri, que quiso establecer a estos dos jueces, a Rosansky y a Rosati, por decreto. Nadie los vota claro. y además son interminables. Nunca se sabe cuándo se termina su mandato, excepto que se jubilen, como ya lo hemos visto a lo largo de la historia. En cambio, el Poder Legislativo, mal que nos pese o que les pese a ellos, de alguna manera representan a la totalidad de la población, ¿sí? Y ahí es donde se establecen los acuerdos y los desacuerdos para sancionar las leyes que deberían gobernarnos, ¿sí? Pero bueno, esperemos que pase, que el Poder Legislativo ejecute pronto la sanción de leyes, que ponga en orden y ponga en caja también a la Corte Suprema, que no nos representa, y además no solo no nos representa, sino que nos juega en contra al pueblo. Sí. Y para desagraviar y corregir el error, acordémonos que, porque dijiste Rosansky y es Rosenkrantz. Rosansky ha sido uno de los ex juez que más se ha pronunciado, sobre todo advirtiendo, digamos, cómo estas maniobras son también parte después del discurso que va generando el Laufer, ¿no? Y entonces muchísima gente cree que está bien esto que pasa porque es una manera de frenar la impunidad que el kirchnerismo se quiere dar a sí mismo, ¿no? Cuando en realidad lo que se está garantizando es la impunidad de otros sectores. Bueno, ¿qué te parece si contamos lo del 1 de mayo? Así ya después pasamos a la sección de actualidad. Dale, Alicia, sí, el 1 de mayo, próximo domingo, se conmemora el Día Internacional del Trabajador, ¿sí? Bueno, sabemos, o deberíamos saber, que se hace en homenaje a un grupo de trabajadores anarquistas, también conocidos como los mártires de Chicago, y esto ocurrió en el año 1886, y fueron ejecutados en esa ciudad de Estados Unidos por reclamar una jornada laboral de 8 horas, entre otras cosas. Pero bueno, el otro tema y el otro dato es que este sábado, que es 30 de abril y vísperas del 1 de mayo, Día del Trabajador, se reúnen en Varadero Máximo Kirchner, presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, en un plenario con la rama sindical del peronismo bonaerense, en el cual se va a debatir, entre otros temas, la inflación, los salarios y la relación con el Fondo Monetario Internacional. También, bueno, estarán desde Pablo Moyano, el recientemente electo titular de la UON, Abel Furlan, que desplazó a un histórico de ese gremio, Antonio Caló, y los incondicionales de siempre, como Pablo Carro, que es un diputado cordobés, Hugo Yasky, Roby Baradel, y el intendente anfitrión de Varadero, Esteban Sancio, primer dirigente sindical en ser electo para quedar al frente de la intendencia de una ciudad. Y en los últimos tiempos, este intendente Sancio también tiene una relación muy fuerte y muy buen vínculo con el gobernador, con Axel Kicillof. Muy bien. Así que bueno, este fue nuestro panorama editorial, Alicia. Así es. Compañeros y compañeras. Bueno, Roxana, cuando dispongas, placa actualidad y continuamos. Y en nuestro panorama de actualidad queremos contarles que el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia, SUTEBA, que agrupa docentes de todos los niveles y modalidades de la provincia de Buenos Aires, el próximo 11 de mayo va a tener sus elecciones para renovar las comisiones de todos los niveles y modalidades educativas. Nuestra agrupación, Patria Compañera, estuvo en la presentación de la lista turquesa de SUTEBA La Plata y conversamos con el actual secretario general, el profesor Patricio Villegas, quien renueva su mandato a propuesta del Frente Estela Maldonado. Lo escuchamos. La pandemia en lo emocional y en las prácticas pedagógicas ha impactado. De una forma, no le voy a poner ni positivo ni negativo, sino una forma que sustancialmente en lo emocional y en lo que es el vínculo con los compañeros y la compañera y la vuelta a esta presencialidad plena, le ha puesto algunos matices que no son lo mejor. Sí
la pandemia dejó algunas cuestiones que generaron crecimiento en la formación de los compañeros y las compañeras, que fue el uso de los elementos tecnológicos, ¿no? Pero más allá de eso quedó totalmente claro dos cosas. La primera, la importancia que tienen las maestras y los maestros, las profesoras y los profesores, la presencialidad en la escuela, que es insustituible. Y la segunda, que esa sí es más dura y más cruda, la gran desigualdad que hay entre las niñas, niños, jóvenes y adolescentes que asisten a nuestras escuelas, porque lo vimos desde la necesidad del alimento, pero también de la posibilidad del acceso a los bienes tecnológicos y al uso de la tecnología. Sí, acá en la ciudad de La Plata, desde el año 2017, hemos conformado un frente, que es el Frente Estela Maldonado, que coronó la lista turquesa en la elección del SUTEBA en el año 2017, que ganamos por 6 votos, y que en el trayecto de estos 5 años, porque un año de pandemia hizo estirar el tiempo de las elecciones, nos llevó a profundizar ese trabajo difícil, que es la unidad desde lo ideológico, pero desde la acción. Y ahí no hubo medias tintas, ¿no? Porque la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y la defensa de la educación pública fue la que colisionó esas energías de las distintas agrupaciones que componen el Frente Estela Maldonado para nuevamente ser una opción para los compañeros y compañeras en la ciudad de La Plata este próximo 11 de mayo, donde le vamos a pedir que nos acompañen con el voto, para fortalecer este sindicato, es un sindicato de masas como el SUTEBA, pero también para continuar el proceso de apertura de un sindicato de puertas abiertas para las compañeras y compañeros de trabajadores de la educación de la ciudad de La Plata, que nosotros entendemos que la única forma de poder poner el sindicato en el lugar que tiene que estar, es con la mayor participación de las compañeras y compañeros. Por eso escuchamos, discutimos, organizamos y hacemos. Bueno, y también a propósito de la misma elección, conversamos con la actual secretaria de Género de SUTEBA, la profesora Juliana D'Alessandro, quien fue postulada por la lista turquesa al cargo de secretaria general adjunta de SUTEBA La Plata. Le queríamos preguntar a ella cómo ha sido este trabajo en las políticas de género en un gremio que es básicamente conformado por quienes se perciben como mujeres. Bueno, nosotras desde el sindicato, se institucionalizó en el año 2017 la creación de la Secretaría de Igualdad de Géneros y Diversidad, y después con la llegada del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, bueno, vimos como reflejado esa agenda de demandas y de derechos que veníamos caminando hacía tanto tiempo, los sindicatos, los feminismos, las organizaciones, y nuestro sindicato, que es mayoritariamente de mujeres, podemos decir que tenemos el orgullo, las compañeras de hace tantísimos años, de representar en todas las secretarías, digamos, porque tenemos secretarias generales, secretarias adjuntas, no solo secretarias de género. Yo siempre digo que tuve la hermosa responsabilidad de ser la primera secretaria de género del distrito y ahora la hermosa responsabilidad de ser candidata. Y la verdad que, digamos, la política sindical del SUTEBA siempre ha tenido que ver con la perspectiva de géneros y diversidad. Las mujeres, las diversidades, tenemos una fuerte participación, un lugar muy importante, porque de alguna manera, así como en la escuela a partir de la ESI está transversalizada la mirada desde los géneros, en el sindicato también la perspectiva de géneros y diversidad está transversalizada, y de alguna manera todas las acciones que se llevan adelante tienen que ver con esa perspectiva. Bueno, le agradecemos muchísimo a Clarita, nuestra productora, por las entrevistas, también a Patricio y a Juliana por haber visitado nuestra agrupación y, bueno, por los conceptos que nos estuvieron brindando. Sí, además, bueno, eso es importante destacar que tuvieron, digamos,
la atención de visitarnos en nuestro local y charlar con también compañeras docentes y compañeros docentes que les plantearon una serie de reclamos de lo que está pasando en las escuelas. Más allá de las cuestiones cotidianas, también de algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento pedagógico de las instituciones y, por otro lado, también las carencias. Nos contaban las compañeras y también tanto Patricio Villegas como Juliana, las carencias y la falta de una política activa de parte del municipio para lo que tiene que ver con el sistema educativo que depende del municipio, fundamentalmente jardines maternales, y lo que tiene que ver con la alimentación que se le hace llegar a las escuelas. Así que bueno, fue una reunión muy, muy productiva y muy amena. Muy bien. Y perdón el autobombo, pero qué lindo que se ve nuestro cartel ahí en nuestro local Maravilloso. con las entrevistas. Sí. Precioso. Bueno, placa, entrevista y sorpresa. Momento de entrevista. En Diálogos Compañeros. Y continuando un poco con lo que estuvimos viendo recién en nuestra sección actualidad, en el programa de hoy tenemos la entrevista del compañero Roberto Baradel. Roberto es docente, doctor en abogacía, secretario general del gremio docente de SUTEBA, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA de la provincia, y secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA. Lo entrevistamos para nuestro programa junto con Armando y esto es lo que nos comentó. Adelante, Roberto. Bueno, muy buenas tardes. Estamos hoy con Roberto Baradel en nuestro programa. ¿Cómo estás, Roby? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto. Hola, buen día, Roberto. Alicia, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, queríamos preguntarte en este año 2022, que es un año, no sé si decir post-pandemia, porque la pandemia está, pero al menos de retorno a una presencialidad plena, una presencialidad sin burbujas. ¿Cómo está el sector docente en este retorno en relación a las condiciones que hayan encontrado en las escuelas de la provincia para este retorno a las clases? Bueno, primero hay que decir que es verdad, todavía no finalizó definitivamente la pandemia, pero que volvimos a un esquema de presencialidad plena, de actividades normales, entre comillas, y eso fue producto de que hay que reivindicarlo, de la presencia del Estado, de las decisiones que se tomaron en materia sanitaria, del esfuerzo y el compromiso y la entrega de los trabajadores de la salud, sin ninguna duda que nos permitió cuidar al conjunto de la sociedad, cuidarnos entre todos, más allá que había sectores, lamentablemente, o antivacunas o anticuarentena, que hostigaban permanentemente en nombre de las libertades individuales para perjudicar a la mayoría. No les importaba, o sea, la libertad individual la plasmaban o la esgrimían en el sentido, me importo yo nada más, ¿no? Lo que le pasa al conjunto de la sociedad no me importa absolutamente nada. Bueno, a pesar de esos sectores, inclusive muchos, parte de la oposición política al actual gobierno, que hicieron daño, sin embargo, creo que tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se mantuvo firme, hizo una inversión muy importante en salud, en respiradores, en equipamientos, en insumos, en avanzar con el tema de las vacunas, y eso nos fue determinando que pudiéramos afrontar a la pandemia, no digo en las mejores condiciones, pero en condiciones que permitieron salvar muchas vidas. Por supuesto que murieron muchísimos, como en toda pandemia, pero no se tuvo que lamentar en la Argentina que no había lugar a donde no pudieran atenderse los enfermos de la pandemia.
Y lo vimos eso en países llamado primer mundo, ¿no? En países europeos donde los médicos tenían que decidir a quién intentaban salvarle la vida y a quién directamente dejaban morir. Y eso fue muy importante y hay que estar eternamente agradecidos con los trabajadores de la salud, ¿no? Que todos, médicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza, técnicos, bueno, absolutamente todos expusieron su vida para cuidarnos a todos y a todas. Y con respecto al tema de las escuelas, a pesar que hicieron campaña también con el tema de las escuelas cerradas, tuvieron 2 años las escuelas cerradas, lo que nos dicen que había acuerdo el primer año, prácticamente casi todo el primer año, había acuerdo de todos los sectores, lo que pasa que después del segundo año intentaron, o a finales del primero, intentaron desmarcarse con una suerte de especulación electoral y tomaron decisiones que fueron irresponsables, sin ninguna duda. Sin embargo, es mentira que las escuelas estuvieron cerradas, las escuelas estuvieron abiertas para entregar cuadernillos para aquellos chicos y tareas fundamentalmente para tener vínculos con la familia y que los chicos puedan seguir estudiando, aquellos que no tenían las herramientas tecnológicas. Los docentes trabajaron también con un esfuerzo y un compromiso enorme. Como nos modificó todo el tema de la pandemia, estar conectado por WhatsApp, por Zoom y demás, ya no teníamos horarios concretamente. Bueno, se trabajó mucho en ese sentido, se fueron a llevar tareas, a buscar tareas a las casas y se entregaban módulos de alimentos también. Las escuelas estuvieron abiertas. Inclusive cuando sostenían que la provincia de Buenos Aires no tuvo presencialidad durante tiempo, es mentira, porque la provincia de Buenos Aires el primer año ya tuvo presencialidad para el mes de octubre en muchos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. Al otro año, en el 2021, también, excepto en el AMBA, que fueron en algunos periodos, en la mayoría de la provincia se tenía presencialidad, son 135 distritos, pero bueno, hay que decir todo eso y hay que decir que a pesar de los esfuerzos, por supuesto que la pandemia nos ha causado daños a todos y a todas, consecuencias. Dañó la salud primero, por supuesto, también la salud mental, hay que decirlo, el tema del aislamiento ha generado consecuencias, dañó el trabajo, dañó la producción y dañó a la educación. Y en eso hubo muchos chicos que se desvincularon del sistema educativo. Ahora, en el caso de Provincia de Buenos Aires, no es el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establecieron programas específicos de revinculación de esos chicos y de acompañamiento a las trayectorias educativas de aquellos chicos que lo necesitaban o que lo necesitan porque el programa todavía sigue vigente. Y se revincularon muchos chicos que habían perdido vinculación con la escuela. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Los daños que causó la pandemia, que por supuesto sería necio desconocer, al contrario, la provincia lo tomó conciencia de eso, implementaron programas específicos para tratar de reparar gran parte de esos daños que había generado la pandemia. Y queríamos preguntarte, Roby, porque también nos interesa la opinión sindical en este tema, porque el Ministerio de Educación dispuso, también con acuerdo del Consejo Federal, la extensión de 1 hora de la jornada escolar. Hay algún argumento ahí que tiene que ver con esto que venimos hablando de la recuperación del tiempo, pero ¿cuál es la posición de los docentes organizados respecto de esta extensión de 1 hora en la jornada escolar que, bueno, ayer leíamos que se propone para después de las vacaciones de invierno? 2 cuestiones. Primera, nosotros queremos que los chicos tengan más horas de clase, sin ninguna duda, pero entendemos que hay ya definido por la Ley Nacional de Educación un esquema que es la escuela de jornada completa, que son 8 horas, no 5, 8, y la escuela de jornada extendida, que son 6 horas.
mucho mejor que lo que ha planteado el ministro. Segundo, nosotros hemos planteado claramente, porque no conocemos el proyecto, que rechazamos cualquier modificación que implique una sobrecarga laboral de los trabajadores de la educación y cualquier modificación que tenga que ver con afectar la jornada laboral y que no sea discutida en paritaria. Pero además de eso hay que tener en cuenta la organización institucional y la organización familiar. Todo eso yo creo que hicieron las cosas al revés. Hicieron el anuncio en los medios. Después discutieron no el proyecto, sino las intenciones, o esbozaron la idea en el Consejo Federal de Educación y después dijeron que iban a convocar a los diferentes sectores. Todavía nosotros tenemos una reunión pendiente, no conocemos el proyecto. Al ministro de Educación vamos a ratificar el planteo de jornada completa y jornada extendida y veremos cuál es el proyecto que plantean ellos. Pero creo que se hicieron las cosas al revés. Y además, de manera apresurada, diciendo que en mayo se iba a implementar, obviamente eso era imposible. Nosotros dijimos, esto no va a ser así. Bueno, ahora dijeron después del receso escolar de invierno. Sin una discusión previa, sin evaluar la infraestructura escolar, cómo está la organización escolar, la cantidad de cargos, los doble cargos que tienen los docentes, sin hacer un análisis previo de todo eso y de cómo se implementa en cada una de las escuelas, muy difícil que se pueda implementar después del receso de invierno. Así que esperamos la reunión con el ministro y le vamos a plantear estas cosas que les estoy planteando hoy acá. Perfecto. Bien, bien, Roby. Bueno, lo otro que nos parece interesante preguntarte tiene que ver con aquellos intentos privatizadores y, bueno, por supuesto, aplicar las leyes del mercado a la educación de Juntos por el Cambio, ya que hubo varios proyectos en el Congreso Nacional y Provincial que impactan en la cuestión educativa estatal y particularmente en los derechos laborales de la docencia. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? No, que el PRO tiene esa concepción, ¿no? Bueno, lo que decía Macri, los que cayeron en la educación por una escuela pública, o Vidal preguntándose si era justo que el Estado invirtiera en universidades para los pobres que nunca iban a ir a la universidad. Tienen esa concepción. Ellos van por la mercantilización y la privatización de la educación. La pregunta es, dentro de Juntos por el Cambio, ¿todos piensan lo mismo? Porque el radicalismo ha tenido, más allá de la decisión hoy de establecer una alianza electoral, el radicalismo ha tenido tradición de escuela pública, de defensa de la educación pública, concretamente, y de la salud pública. Entonces, yo creo que se tiene que dar un debate también al interior de esa fuerza, porque si no, lo arrastran ideas que son contrarios a lo que son los principios que tuvo una fuerza política centenaria en nuestro país. Por supuesto que nosotros rechazamos todos los proyectos de mercantilización y privatización de la educación pública, a tal punto que resistimos estoicamente las políticas neoliberales a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional me acuerdo las marchas que hicimos, la escuela itinerante que nos reprimieron, sí, las marchas que hicimos acompañando a los trabajadores de ATE, del Ministerio de Educación, cuando querían despedir a varios del Ministerio de Educación, el cierre de programas como orquestas juveniles que llevaron adelante. Sí, todos los programas socioeducativos. El programa socioeducativo, sí, el programa Conectar Igualdad, no entregaron libros, bueno, todo el ajuste que hicieron en educación. Y en provincia de Buenos Aires además intentaron disciplinarnos, intentando bajarnos el salario. A nivel nacional también eliminaron la paritaria. Excepto la gestión de Bullrich, del ex ministro de Educación, los otros 3 años, la gestión fue eliminar la paritaria concretamente y una persecución artera, sistemática, sin pausa, hacia los docentes, hacia los dirigentes sindicales, pero hacia los trabajadores de la educación en general. Y si alguien tenía alguna duda de eso, o se hacía el distraído, con el video que muestra al ex ministro de Trabajo de Vidal diciendo si yo pudiera tener una Gestapo para terminar
con los sindicatos la tendría. Digo, no, a confesión de parte, relevo de prueba. Claro. Sí, sí. Y en el mismo orden, por ahí más político también, CETERA, y bueno, y también ustedes aquí en la provincia cerraron una paritaria con una recomposición salarial importante, pero bueno, hace poquito en declaraciones radiales que vos estuviste diciendo, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con la importancia de frenar la inflación y qué es lo que pasa con los salarios docentes y los salarios en general, ¿no? En esta escalada de precios, de la cual también uno podría hacer una lectura política y no solo económica de esto, ¿no? ¿En qué situación quedó el acuerdo paritario que hicieron los docentes en la provincia? ¿Hay una reapertura de paritarias? ¿Cómo está esta situación? Sí, ahí yo creo que con el tema del poder adquisitivo del salario hay dos líneas grandes de trabajo, el tema de las paritarias, pero también que el gobierno pare la escalada inflacionaria. El gobierno está tomando algunas medidas, pero no son suficientes, y creo que tiene que estar más decidido en enfrentar a los que especulan con la mesa de los argentinos, sin ninguna duda, contra los formadores de precios. No se le puede permitir que hagan lo que quieran. Hay que poner límites. No puede ser que empieza la guerra un día y por las dudas aumentan la bolsa de harina a 1.000 pesos. En Bolivia vive en este mundo, no vive en otro planeta, y no se aumentó de la manera que se aumentó acá en la Argentina. Entonces están especulando, y esos formadores de precios hay que ponerle un parate, y el gobierno tiene que actuar más decididamente con esas corporaciones para parar la escalada inflacionaria. El otro tema que sí el gobierno está abierto, y creo que en eso tiene una concepción que es correcta, que es abrir las paritarias y revisarlas. Y en eso, tanto a nivel nacional quedó plasmado, como en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a tal punto que hice declaraciones la semana pasada, el lunes presentamos una nota, ya estamos convocados para el martes 3 de mayo para revisar el acuerdo paritario en la provincia de Buenos Aires. Ah, bien, bien ahí. Sí, sí. Decime, Roby, y respecto de las problemáticas, si observás problemáticas comunes entre los trabajadores docentes estatales en países de la región, ¿sí? Supongo que las habrá o no tanto, pero bueno, es interesante siempre tener una mirada sobre eso para tener algún parámetro, ¿no? Sí, hay cuestiones que nos emparentan, bueno, en el marco de la pandemia. Lo que sí es verdad que en ningún país de Latinoamérica hubo una presencia, hubo graduaciones, ¿no? Pero un Estado tan presente como en la Argentina para poder enfrentar la pandemia, a tal punto que lo reconoció la Confederación Sindical Internacional. En la Argentina se sancionó la ley de teletrabajo, pero que fue proyecto de nuestro compañero Hugo Yasky, entre otros. Pero por otro lado, nosotros ya habíamos discutido, antes que saliera la ley de teletrabajo, habíamos discutido en paritaria la regulación del teletrabajo, por ejemplo, en el tema del sector docente, con el derecho a desconexión, establecer los horarios, toda una serie de cuestiones. Otros no tuvieron esa posibilidad, obviamente, la precarización del trabajo en países de Latinoamérica es muy grande, ni hablar de lo que han hecho en Brasil, desastre, ¿no? Brasil, claro. Hasta Bolsonaro ha prohibido a Paulo Freire, ¿no? Tremendo. El Ministerio de Educación de la Nación, en la gestión de Nicolás Trota, con CETERA, el Internacional de la Educación, le hemos hecho un homenaje a Paulo Freire y está en la entrada del Ministerio de Educación de la Nación. Es el único ministerio en el mundo que tiene ese reconocimiento. Para nosotros es un orgullo. Se conmueve, por supuesto, nosotros cuando entramos, pero los compañeros de Brasil cuando lo ven a Paulo Freire en el Ministerio de Educación, y en su país lo prohíbe un personaje grotesco como Bolsonaro, que lamentablemente está gobernando los destinos de Brasil. Y después, bueno, en Chile, el tema del neoliberalismo a fondo, bueno, las protestas que se dieron, concretamente, afortunadamente hoy hay un cambio de gobierno que asume un presidente que fue protagonista en las protestas estudiantiles en Chile, ¿no? Planteando la educación pública. Cuando acá el neoliberalismo
planteaba que había que seguir el ejemplo chileno. El ejemplo chileno fue un ejemplo privatizador en términos educativos, ¿no? La privatización, la municipalización y después la privatización del tema del sistema educativo. Se movilizaban en Chile los secundarios y los universitarios, se movilizaron diciendo queremos una educación como en la República Argentina. Y interpelaron, pusieron en cuestión ese supuesto modelo que teníamos que seguir los argentinos, ¿no? Así que, bueno, se da en la Internacional de la Educación, que también es presidente Hugo Yasky, ha tenido políticas muy activas en el sentido de denunciar atropellos, de denunciar la situación en aquellos países que el Estado no daba respuestas ante la situación en que nos encontrábamos y demás, y acompañarnos, porque en el tema de la pandemia lamentablemente no pudo haber actividades presenciales, pero fuimos muy activos en las denuncias, en el intercambio, en saber lo que estaba pasando en países europeos, en latinoamericanos, e intercambiar experiencias y darnos mutuamente ideas también para llevar adelante una estrategia de protesta, de lucha, pero también de implementación de políticas en aquellos lugares donde estaban dadas las condiciones. Y Ruby, te preguntamos para ir cerrando, el 11 de mayo tenemos elecciones, los docentes que estamos sindicalizados en SUTEBA. Bueno, ¿cómo está este panorama electoral? ¿Qué desafíos tenemos para adelante dentro de nuestro sindicato? Contanos un poquito. Bueno, con la suerte de poder ejercer democracia sindical, ¿no? Que eso no es poco respecto a lo que acabas de decir. Sí, no, claro, no, estamos orgullosos de la democracia sindical. Nosotros la ejercemos plenamente, siempre SUTEBA tuvo, CETERA tuvo esa impronta. En CETERA, que es una federación, se elige por el voto directo y secreto, no por congreso, por el voto directo y secreto. O sea, la Argentina se convierte en distrito único y se vota a las autoridades de la Junta Ejecutiva. Y en SUTEBA, en este caso, tenemos 3 listas. Veníamos teniendo hacía mucho tiempo, las últimas elecciones, 2 listas. Pero bueno, se ve que la oposición nuestra se desentendió entre ellos más que con nosotros. Sí. Se desentendieron y se dividieron. Entonces presentan 2 listas a nivel provincial. También en La Matanza, que es un lugar donde están ellos, al frente del Consejo Ejecutivo armaron 2 listas, la de la secretaria general y la secretaria gremial armó otra. Después sectores de la oposición que estaban en la lista opositora nuestra se sumaron a la lista de la Alianza Nuestra, la Celeste Violeta, en varios distritos. Bueno, veremos qué pasa el 11 de mayo. Estamos convencidos que la gente, los docentes, los trabajadores de la educación van a valorar y ponderar la lucha a brazo partido, poniendo el cuerpo y siempre al frente contra el neoliberalismo y fundamentalmente a favor de la educación pública, de la escuela pública y de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y el acompañamiento y el trabajo que hicimos en la pandemia, ¿no? Que fue permanente, con diferentes programas, acercarnos a los jubilados, llamarlos por teléfono, ver si necesitaban algo porque no podían salir. Se desplegó, programas de comunicación muy importantes, de docentes conectados, para jubilados específicamente, la discusión de los protocolos, la discusión de programas específicos con el gobierno, que son estos que mencionábamos anteriormente, los actos públicos digitales, la discusión en paritaria, que a pesar de estar en una situación de pandemia, de quedar el planteo por arriba de la inflación, y lo logramos para ir recuperando poder adquisitivo del salario. Entonces yo creo que eso lo van a ponderar los trabajadores de la educación, y bueno, la última palabra la tienen todos y todas los y las afiliadas de SUTEBA, docentes activos y activas y jubilados,
y jubiladas el 11 de mayo. Y ahí vamos a saber cuál es la palabra y la decisión del conjunto de la docencia de la provincia de Buenos Aires. Así es. Y bueno, aquí estaremos también, compartimos en este programa la palabra de Patricio Villegas, que es candidato aquí en la ciudad de La Plata a las elecciones de SUTEBA, así que bueno, también estaremos invitando y recordando a las compañeras y los compañeros de la importancia de ir a votar. Bueno, Roby, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te agradecemos esta entrevista, que para nosotros este es un programa que nació como un programa educativo, después se abrió más hacia un programa educativo y cultural, pero gran parte de nuestra audiencia son educadores y educadoras, así que siempre nos gusta tener tu palabra y aprovechar también este ratito para solidarizarnos con vos. Sabemos que recursivamente sos miembro digamos, hay agresiones, hay siempre un ataque hacia vos, y nos solidarizamos con vos, particularmente en tu persona, pero también entendemos que los ataques personales hacia vos tienen que ver con una forma de construcción política y de construcción sindical, así que también queríamos acercarte una palabra respecto de esto, ¿no? Nuestra solidaridad respecto a vos y a lo que representás políticamente. Bueno, muchísimas gracias. Mira, yo siempre le digo a los compañeros, prefiero el infinito desprecio de la clase dominante antes que la reprobación de uno solo de mis compañeros o de mis compañeras. Y vamos a dar la pelea para defender lo que creemos que es justo, defender a los trabajadores y a las trabajadoras, defender la educación pública y un proyecto de país que sea inclusivo, que sea un proyecto de país que sea digno de ser vivido por todos y por todas. Y de ahí no nos van a correr. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, siempre vamos a estar en este mismo lugar. Muy bien, Roby, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Todo nuestro Adiós, acompañamiento abrazo. y solidaridad. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, excelente Excelente. la entrevista a Roby. Y bueno, es digno de destacar, ¿no? No solo la trayectoria de Roby, por cierto, como también la de SUTEBA en general. Porque recordemos a Alicia que quien fue una de las fundadoras más importantes de SUTEBA fue Mari Sánchez. Sí. Era una docente de primaria del distrito de La Matanza y que además tuvo como virtud darle una impronta política a la educación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y que por supuesto se transfirió y se transitó hacia el nivel nacional a través de CETERA, y bueno, recordemos lo que fue la Carpa Blanca en la época del neoliberalismo menemista. Tal cual, la escuela itinerante en la época de Macri. Sí, realmente, qué bueno traer este tipo de entrevistas con Roby y con todas las compañeras y compañeros que están en esa pelea, traerlos recurrentemente cada tanto para tener presente esto, y además para avisorar el futuro, tal como lo decía Roby, ¿no? Y además avisorar el futuro no solo a nivel de nuestro país, sino de la región. Y como bueno, la democracia sindical existe, a pesar de que algunos digan lo contrario. El 11 de mayo tenemos elecciones para aquellos que están sindicalizados en SUTEBA, así que les recordamos la fecha. Pueden acercarse a sus escuelas, conversar con sus delegados o delegadas para poder votar y bueno, y ejercer este derecho que tenemos a la sindicalización y a vivir esa sindicalización democráticamente. Y bueno, vamos a ir pasando a nuestra sección Variete, que es ya la última de nuestro programa. Muy bien. Y nos acompaña nuestra compañera Cintia. Muy bien, Cintia. Bienvenida. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Mando, Alicia, con todos los compañeros, ¿cómo están ahí? Muy Hola, bien. Cintia, muy bien.
Muy bien. Todo bien. ¿Qué nos traes para hoy? Contanos. Les cuento, hoy en este segmento de Varieté vamos a mostrarles una denuncia que nos llega de una compañera de docente de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Jessica Vysotsky es una docente que trabaja en esa institución educativa y nos cuenta una situación de violencia de género que se viene atravesando desde el año 2016 y que al día de hoy no ha tenido ningún tipo de sanción ni respuesta. Como ustedes saben, a pesar del amplio margen de leyes que resguardan la igualdad de género, las mujeres y sus diversidades se encuentran frente a diversas dificultades a la hora de hacer valer esos derechos. Esto nosotros lo podemos ver en los distintos ámbitos de trabajo, en donde muchas mujeres ven vulnerados esos derechos en forma de situaciones de violencia psicológica, maltrato, violencia simbólica y material. Yo creo que es muy importante que sigamos luchando para hacer valer nuestros derechos. Recordemos que están enmarcados en la ley 26.485, donde se sanciona y se erradica la violencia en el ámbito laboral. Por eso las quiero invitar, si alguna de ustedes están pasando por algún tipo de esta situación, que nos cuenten su experiencia, porque es muy importante para nosotros visualizarlo, hacerlo público, ¿no es cierto? Citando a esta compañera, yo creo que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida sin violencia. Desde ya, como siempre, desde este espacio del Varieté, los invito a todos a que participen enviándonos sus propuestas, sus consultas, si tienen algún tipo de reclamo, a las redes que van a ver a lo largo de todo el programa. Y bueno, a continuación les presento esta nota a esta docente, Jessica Vysotsky, de la Universidad Nacional del Sur, donde nos cuenta esta situación tan vulnerada. Roxana, cuando vos dispongas. Mi nombre es Jessica Vysotsky, soy docente del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Sur. Somos un espacio integrado por mujeres trabajadoras, administrativas, docentes, estudiantes, extensionistas, investigadoras, integrantes de equipos de gestión y consejeras departamentales y de centros de estudiantes de esta universidad. Y en esta oportunidad nosotros nos estamos manifestando ante la exigencia de hacer valer el derecho que tenemos las mujeres de vivir una vida sin violencia. Y puntualmente lo que nos encontramos haciendo público es una situación que venimos atravesando desde el año 2016 en el Departamento de Ciencias de la Educación, que llegó finalmente en el año 2020 a ser denunciado ante el protocolo de actuación en casos de violencia de género en la universidad. Se trata de una situación donde casi una decena de compañeras han recibido un maltrato de tipo psicológico de parte de un docente del departamento y esta situación, si bien en 2016 no contábamos todavía con el protocolo de actuación para este tipo de violencias, ya para el año 2019, después de un proceso institucional, se formaliza la creación de, digamos, la sanción desde el Consejo Superior de este protocolo de actuación y se formalizan en 2020 las denuncias ante este protocolo. Este docente fue sumariado por las autoridades de la universidad y hoy el Consejo Superior tiene en sus manos la decisión respecto del tipo de sanción a tomar. Nos amparamos en convenciones internacionales que tienen rango constitucional, como la Convención para la Eliminación de otras formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o Convención de Belém do Pará, y en el ámbito nacional, la Ley de Protección Integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, la Ley 26.485.
Por otra parte, Argentina firmó el convenio de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, el convenio 190, que recientemente ha firmado Argentina y es específico para este tipo de situaciones. Nosotras entendemos que las universidades son instituciones del Estado y el Estado está obligado a garantizar y proteger y respetar los derechos humanos, tal como lo indica la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 1, ¿no? Así que nosotros no estamos haciendo más que ampararnos en normativa que desde los movimientos de mujeres a lo largo y a lo ancho de nuestro país y del continente y del mundo hemos gestado, y que son herramientas que nos protegen, y asimismo entendemos que tienen que gestarse procesos tanto para la sanción en esta oportunidad como para la prevención en futuras ocasiones que pueden atravesar jóvenes estudiantes, como de hecho nosotros estamos ahora tomando conocimiento de situaciones de violencia que con esta misma persona habían sufrido estudiantes del departamento. Así que bueno, esta es la situación que estamos atravesando y estamos haciendo público. Desde ya muchísimas gracias por permitirnos compartir esto en el medio de ustedes. Bueno, terrible, ¿no? Esto que nos trae Cintia, parece mentira que vaya pasando el tiempo y todavía tengamos que salir a denunciar estas situaciones, ¿no? Que en estos tiempos, por suerte, son públicas y visibles, ¿no? Sí, y además, qué importante esto, porque en realidad uno llevado a los apurones por la vida cotidiana y por todos los compromisos que uno va asumiendo en la vida, no nos damos cuenta de la importancia que tiene poder denunciar y actuar frente a estos episodios de violencia de género y violencia laboral en los ámbitos educativos. Porque también forma parte de la trama pedagógica esta cuestión de dejar pasar o de no actuar ante casos de violencia laboral en ámbitos educativos, que también, digamos, de algún modo influye en el aprendizaje y en la convivencia de los que están atravesando ese espacio educativo. Por eso que está muy bueno, y además no es fácil tampoco en ámbitos laborales y en ámbitos docentes denunciar que haya compañeras que se animen a levantar esta bandera y a denunciar a sus propios directivos y en muchos casos hasta a sus propios compañeros de trabajo en estos casos de acosos y de violencia de género y violencia laboral. Así es. Así que bueno, apostamos todos a una vida sin violencias y al fin de esta pedagogía de la crueldad que hay en muchas instituciones hacia las mujeres o hacia las disidencias sexuales también. Bueno, les contamos para cerrar nuestro programa que adherimos y nos sumamos a las actividades por los 45 años de Madres de Plaza de Mayo. Bajo la consigna "Reivindicamos la lucha revolucionaria de nuestros hijos", las madres convocan a reivindicar y abrazar a todos aquellos y a todas aquellas que no dejaron nunca de luchar. Mañana viernes a las 16 horas se va a realizar el homenaje a la querida Eve Bonafini en su casa natal, la casa de Paco y Pepa en Ensenada. Y este sábado, el 30 de abril a las 16 horas en Plaza de Mayo, va a haber una concentración en la que hará uso de la palabra políticas y políticos comprometidas y comprometidos con los derechos humanos y madres de la asociación. Así que bueno, querida audiencia, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos, como siempre, en la producción Clara Rojas, en la operación técnica. Hoy tuvo un montón de trabajo, pero lo afrontó maravillosamente bien la compañera Roxana. Y bueno, nos vemos en la radio Germán Abdala y la radio de la CTA el próximo jueves.
Hasta pronto y que tengan buena semana. Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en las de la radio Germán Abdala de AT Capital. Nos encontramos el próximo jueves a las 19.